Muy buenos días a todos, es un gusto poder compartir con ustedes. Estamos empezando ahora el seminario de este informe, este estudio de inversión de impacto en Paraguay, que lo estamos llevando a cabo desde la oficina del PNUD Paraguay con la ayuda de nuestros colegas de Acrux Partners. Aquí les comparto muy brevemente lo que sería la agenda del día de hoy. Tendremos unas palabras de bienvenida de la señora Silvia Morimoto y a continuación sí empezaremos ya la presentación del estudio en sí, con los hallazgos principales y también las recomendaciones que estará llevado a cabo por nuestras colegas, la señora María Laura Tinelli de Acrux Partners y también la señora Flavia Tinelli. Y después de esa presentación, sí entraremos ya a lo que sería el espacio de preguntas y respuestas a todos los participantes. La modalidad de chat no están habilitados, pero sí pueden hacer las preguntas en un espacio que lo van a encontrar ahí más abajo en la pantalla. Por favor, pueden hacer las preguntas pertinentes ahí y nosotros vamos a tratar de responder en la mayoría en ese espacio. Y para no quitar más tiempo y cumplir con todos, ahora sí le doy la palabra a la señora Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en Paraguay. Silvia, por favor, para tu palabra de bienvenidas. Te paso la palabra. Muy buenos días a todas e todos. Estou super feliz de poder dar as palavras de bem-vinda a esse seminário, entusiasmada por ver tantas pessoas conectadas. Hoje estaremos falando sobre o ecossistema da inversão de impacto em Paraguai. Se apresentará diagnóstico do estado atual, as fortalezas e obstáculos do ecossistema, enquanto o marco regulatório e jurídico, assim como as oportunidades e desafios para desenvolver o mercado em el país. Para aqueles que o término é novo, a inversão de impacto se refere à inversão que, aparte de dar retorno econômico, rinde réditos sociais e ambientais que são de alto impacto, medíveis e atribuíveis ao projeto financiado. Nesse sentido, a inversão de impacto vai mais além da inversão responsável, já que não busca só cumprir com as normativas de sustentabilidade, mitigando os impactos negativos, sino que se enfoca em generar impactos positivos, como parte do modelo de negócios do projeto ou empreendimento que está financiando. Hoje, mais que nunca, necessitamos aumentar a inversão de impacto como uma alternativa para alcançar o capital privado hacia o desenvolvimento sustentável. A pandemia que estamos vivendo ameaça a saúde pública e está golpeando duramente nossas economias. O caminho à recuperação será largo. Pero dentro dessa crise, existem oportunidades de reconstruir a economia com modelos de negócios que são mais inclusivos e que ajudem a acelerar a redução da pobreza, que adotem tecnologias que reduzam as emissões que causam o câmbio climático, por exemplo. Em outras palavras, devemos de promover a inversão em las pessoas, em el planeta, para poder sair dessa crise com uma economia mais resiliente a esses tipos de choques em el futuro. A nível global, a tendência hacia a inversão de impacto vai em aumento, com mais atores tradicionais mostrando maior interesse por esse tipo de inversão. Ademais, existem casos exitosos em países da América Latina que podem atrair esse tipo de inversão. Eu mesma tive a oportunidade de participar de um bono de impacto em Argentina, quando estava como diretora do país, e hoje Malala me disse que esse bono, apesar da crise, está muito bem. É por isso que, desde o PNUD, creemos que países como Paraguai têm um grande potencial que aún não ha sido explotado devidamente e que, seguindo recomendações de políticas públicas para melhorar as condições do ecossistema, incentivar esse tipo de investimentos, poderíamos ver um câmbio catalítico. Com essa convicção, é que o PNUD ha comissionado um estudo regional de Cono Sur de la inversão de impacto e a razão por la qual estamos aqui hoje para aprender sobre os hallazgos e recomendações para o país. Agradeço à equipe técnica de Acrux Partners que estiveram detrás dessa elaboração desse estudo, por sua dedicação e realizá-lo ante as condições adversas que apresentaram devido à pandemia, especialmente a Malala e a Flavia Tinelli. Agradeço também a vários atores nacionais, tanto no setor público
como del sector privado que fueron entrevistados e informaron la elaboración de estudio que se ve varios de ustedes que están presentes hoy acá. Los invito a todos y todas ustedes a participar de este y futuros espacios que tendremos para promover la inversión de impacto. Agradezco también a todos del PNUD que colaboraron para esse estudio e los invito a todos ustedes a participar desses futuros espaços que tendremos para promover um futuro melhor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras. Es así como tú dices, un gran trabajo que hemos logrado. Este estudio de la región de Cono Sur, hoy ya podemos estar presentando lo que es el informe de Paraguay. Ahora sí, entonces, le presento a la disertante, la señora María Laura Tinelli. Ella es directora y cofundadora de Crux Partners. María Laura, por favor, te doy la palabra para la presentación. Gracias. Ahí está, perdón, no podía iniciar el audio. Muchas gracias, Hans, y muchas gracias, Silvia, por no solo las palabras tan cálidas de bienvenida, sino también por la oportunidad de haber podido desarrollar este trabajo juntos que consideramos es muy importante, no solo para Paraguay, sino también para la región. Este estudio que, como bien dijo Silvia, es un estudio para el Cono Sur, nace de una necesidad que se identificó en el mercado. Cuando año tras año leíamos los estudios hechos sobre el sector de inversiones de impacto en la región, veíamos que hablaban de Latinoamérica, pero que cuando uno se metía en la información, habían como estudiado y habían evaluado los mercados más desarrollados en la materia, y por lo general dejaban de lado estos 4 países del Cono Sur. Y por eso es que es tan importante y paradigmático el que se haya desarrollado este estudio, como asimismo el estudio que se desarrolló para Uruguay, el que se está terminando de desarrollar para Chile y el que se va a comenzar a desarrollar ahora para la Argentina. Bien, muy brevemente, ¿qué hace Acrux Partners y por qué estamos involucrados en esto? Acrux es lo que se considera en la jerga como un intermediario del desarrollo de este tipo de inversiones, y como tales tenemos 3 grandes patas de trabajo. La primera tiene que ver con el apoyar el desarrollo del ecosistema, el apoyar el desarrollo de las inversiones de este tipo en América Latina, y para eso tratamos de conectar a la región con pares regionales e internacionales que están avanzados en la materia, conectar el capital con esas oportunidades de inversión que encontramos en la región y que son viables, y ayudar a constituir estas oportunidades de inversión y conseguir que el capital fluya hacia ellas. Representamos al grupo de trabajo en inversión de impacto para el Cono Sur, ante el organismo global que agrupa el trabajo que los distintos países van haciendo sobre esta temática, que se llama Global Steering Group on Impact Investment. Y es por esto que nos enorgullece hoy presentar este trabajo que es el fruto del trabajo del equipo, pero también, como bien dijo Silvia, de todo el apoyo brindado por el equipo del PNUD en Paraguay, y también de las 44 organizaciones que nos dieron generosamente su tiempo para poder entrevistarlos, para poder entender en mayor detalle cuáles eran los obstáculos que veían para el desarrollo de este tipo de inversiones en el Paraguay, y también cuáles eran las oportunidades. Entonces, es un estudio al que invito a consulten y lean, y es un estudio que pretende ser un documento vivo, y por eso está planteado como una serie de recomendaciones y un llamado a la acción para que los distintos actores dentro del ecosistema paraguayo de inversiones y de inversión de impacto puedan avanzar en el camino hacia el desarrollo de esta nueva lógica de inversión que permite asegurar o tratar de garantizar un desarrollo sostenible para el país y para nuestra región. Como bien dijo Silvia recién, y por las dudas que algunos se conectaran un poco más tarde o que no conozcan de qué estamos hablando cuando hablamos de inversiones de impacto, las inversiones de impacto son inversiones que se realizan en compañías, proyectos o fondos con la intención de generar un retorno financiero primero y principal, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, de filantropía,
un impacto social y un impacto medioambiental positivo, y que lo pueden medir y que lo pueden reportar con el mismo nivel de eficiencia con el que reportarían sus resultados financieros. Muy brevemente, y también para complementar la definición, y se relaciona también con lo que comentaba Silvia recién, las inversiones de impacto se enmarcan dentro de lo que conocemos como el espectro de capital. El espectro de capital fue una metodología acuñada por Bridges Fund Management hace ya varios años. Bridges es el fondo de inversiones de este tipo bandera que tiene el Reino Unido, y básicamente habla de una paleta en lo que hace el universo de inversiones, que va desde la inversión tradicional, que mira cuestiones de riesgo y retorno sin consideración alguna por cuestiones medioambientales, sociales o de buen gobierno corporativo, hasta filantropía estratégica y filantropía. Dentro de ese universo de inversiones, una de las consideraciones a tener en cuenta es que toda inversión, toda acción genera una reacción, toda inversión genera un impacto, y que lo importante es tratar de ir acercando la vara hacia, en un primer estadio, mitigar los impactos negativos que esa inversión pueda llegar a tener, y de eso hablamos cuando hablamos de inversiones responsables, que son inversiones que desde una perspectiva de riesgo y retorno miran cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo para reducir ese riesgo, para reducir el riesgo a la pérdida de esa inversión. De ahí un pasito más, y son las inversiones catalogadas como sostenibles. Estas inversiones lo que hacen es buscar de manera positiva y seleccionar aquellas opciones de inversión en compañías o en proyectos que tengan las mejores calificaciones ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y de ahí pasamos ya al universo de las inversiones de impacto, que es lo que nos ocupa hoy. Y dentro del universo de las inversiones de impacto también vemos un gradiente, y son inversiones que buscan, en primer lugar, un retorno financiero y además un impacto positivo, hasta las inversiones que buscan primero lo que quizás va por debajo de los niveles que el mercado está ofreciendo para otro tipo de inversiones en esas temáticas. Entonces, dentro de este universo de las inversiones de impacto, lo que vemos es que ha habido un gran auge y un gran desarrollo del sector en los últimos años, y en ese auge y en ese desarrollo del sector se enmarcan muchas de las acciones que Paraguay viene dando y por los cuales podemos hoy afirmar con conocimiento de causa, después de haber pasado los últimos meses hablando con muchos de ustedes e investigando en profundidad el tema, que tiene una ventana de oportunidad única. El país tiene una oportunidad inigualable para acelerar y desarrollar el mercado de inversiones de este tipo en el país, y esto no nace en un vacío, sino que nace apalancado en todo el trabajo que se viene haciendo desde hace ya más de 10 años en el país, y que ahora empieza o va a empezar a ver rendir sus frutos. Entonces, para enmarcar al Paraguay dentro de esta gran movida internacional, tenemos que primero enmarcar qué está pasando en el mundo y qué está pasando en el mundo en la situación tan excepcional que vivimos este año con la pandemia de COVID. Entonces, a nivel mundial, los activos en general, los activos bajo administración, crecen a un ritmo de promedio, ¿no? Del 5% al año. Eso es cómo crecen los activos internacionales que están bajo administración. Dentro de este universo se enmarcan las inversiones responsables, las sostenibles, las de impacto. Y si miramos el sector de impacto, vemos que el sector viene creciendo a un ritmo del 17% anual. O sea, más que triplica la velocidad a la que crecen los activos bajo administración en inversiones tradicionales. Y si hacemos un doble clic sobre este crecimiento tan acelerado de las inversiones de impacto o del mercado de inversión de impacto a nivel global, vemos que América Latina es una de las regiones del mundo que más rápido crece. Crece a un ritmo promedio del 21% anual. Vemos que de estos 715.000 millones de dólares que están o siendo invertidos o que demuestran una intención de ser invertidos, rotulados como de impacto, el 40% de esos recursos disponibles están yendo a mercados emergentes. Y dentro de esa categorización de mercados emergentes, América Latina pivotea en los últimos 5 años entre el segundo y el tercer lugar.
En este año, en el último informe del GIN, que es el Global Impact Investment Network, América Latina comparte esa posición con el África subsahariana y Europa del Este. Bien. Como decíamos recién, no podemos avanzar y hablar de inversiones de impacto sin reconocer qué pasó con COVID. Y COVID trajo algunas tendencias muy positivas para el sector y algunos puntos negativos. Voy a hablar primero de las tendencias a nivel internacional, porque esto inevitablemente va a permear hacia el Paraguay, y después voy a detenerme un segundo también en cuál es el efecto de COVID sobre este tipo de inversiones en el Paraguay. Entonces, por un lado, lo que vemos, un primer efecto positivo es que hay una disponibilidad de capital paciente, que es uno de los ingredientes básicos para catalizar el desarrollo de este tipo de inversiones, sobre todo en mercados más inmaduros, como es el caso de Paraguay, y de capital de impacto que está disponibilizado para los actores que estén buscando capitalizarse o que estén buscando financiar distintas acciones o inversiones de impacto. Entonces, esta disponibilidad de capital paciente viene por lo general o en su gran mayoría a raíz de COVID de las agencias multilaterales, por ejemplo, los fondos que habilitaron de emergencia tanto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como las Naciones Unidas en general, que se pusieron a disposición por 300 millones en el caso del PNUD, un fondo interagencial de ONU, los fondos que puso a disposición el Banco Interamericano de Desarrollo por 7.000 millones de dólares para la región en aportes no reembolsables, los fondos que puso a disposición la CAF para América Latina también, con distintas vertientes, desde aportes no reembolsables hasta créditos contingentes, y por nombrar algunos, después tuvieron su corolario también en Europa, en Asia y en África. Entonces, esa disponibilidad de capital paciente es un space to watch, como dicen los ingleses, es algo muy positivo para economías emergentes y mercados de inversión de impacto más emergentes, como es el caso de Paraguay. Por otro lado, vemos que hay una disponibilidad de capital que está catalogado como impacto, pero que todavía tenemos que ver qué va a pasar con eso, que viene del sector privado y del sector inversor y financiero más tradicional. Entonces vemos cómo fondos de capital privado muy importantes como BlackRock, como TPG, como JP Morgan, como Goldman Sachs, todos han lanzado en los últimos meses o en el semestre anterior un fondo de inversión de impacto por sumas astronómicas, como 13.000 millones de dólares, o en el caso de JP Morgan 700 millones de dólares, o en el caso de Citibank 150 millones de dólares. Todos estos grandes fondos de capital privado, bandera internacionales, comenzaron a lanzar fondos catalogados como de inversión de impacto o fondos alineados a objetivos de desarrollo sostenible. La cara negativa de esta como disponibilización de capital que hay hoy a raíz de COVID es que el capital no está siendo quizás invertido con la flexibilidad y la capilaridad que se necesita para que llegue a aquellos quizás países o mercados que más lo necesitan, y el Paraguay es un buen ejemplo de eso, porque muchas veces buscan soluciones que están más probadas, caminos que están ya más arados, o fondos que ya están caminando, que no necesariamente buscan inversiones de impacto. Entonces, están buscando una salida más rápida en vez de una salida quizás más de desarrollo a más largo plazo para dar respuesta a diferentes situaciones que presenta la pandemia. Y por otro lado, el problema que esto presenta es que el label o la categorización de impacto quede en una etiqueta y no se implemente correctamente, lo cual nos da origen al segundo efecto de COVID, ¿no? Hay así como en la crisis de 1930, lo que salió como positivo de la crisis fue un sistema de contabilidad internacional por el cual todos los inversores y compañías y bancos del mundo pudieron entenderse en cómo se debía reportar adecuadamente sobre estados financieros. Lo que se espera y lo que se ve que está pasando a raíz de COVID y a raíz de esta aceleración del involucramiento del sector privado tradicional en este tipo de inversiones,
es que vamos a ver una aceleración en el desarrollo de metodologías y estándares para lo que es la medición y el reporte del impacto y de la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible que estas inversiones tienen. Entonces, aquí lo positivo es esto y lo negativo es que se comienza también a ver una resistencia de algunos jugadores del mundo financiero más desarrollados a adoptar mejores prácticas o de metodologías estandarizadas. Entonces, lo que necesitamos aquí es un poco más de tiempo, pero hay muchísimo trabajo e iniciativas valiosas como el SDG Impact impulsado por PNUD a nivel global también, que están empujando al sector en esta dirección. Y la tercera gran tendencia que vemos con COVID, que también va a permear o está permeando hacia el Paraguay de la mano de la innovación que propone el gobierno y la cooperación internacional y de distintos vehículos de financiamiento que se han habilitado y disponibilizado a raíz de COVID, es la innovación en el desarrollo de soluciones de financiamiento a través de productos y vehículos financieros hacia la reconstrucción de las economías de la región. Ejemplos como los bonos de género o bonos sociales o bonos sostenibles que ahora el Paraguay tiene la capacidad de desarrollar gracias al avance tan importante que dio la CNB este año, hacen que se catalice toda una serie de innovación en materia financiera a raíz de eso. La contra de esto es que todavía hay una utilización de este tipo de vehículos quizás un poco más innovadores, pero que se espera que con el tiempo avancen. En el caso de Paraguay, el COVID ha afectado, como ha afectado también a otros países de la región, en tres como grandes líneas. La primera tiene que ver con cómo Paraguay se inserta en el mundo y cómo inserta Paraguay sus cadenas de producción a cadenas de consumo de materia primaria, como pueden ser productos agrícolas, soja, harina de soja y producción de carnes, y cómo al afectarse ese consumo internacional afecta también la exportación de Paraguay. Por otro lado, hay una afectación regional. Algunos de sus vecinos más importantes en lo que hacen al flujo comercial de Paraguay están afectados por la macroeconomía y eso afecta a las compras hacia el Paraguay. Y en tercer lugar, cómo impactan las restricciones de COVID sobre el sector PYME, que representa el 98% de las empresas en el sector MIPYME en Paraguay. Entonces, al haber cuarentenas, eso afecta inevitablemente a un sector que depende de la movilidad para poder operar. A nivel internacional, y van a ver que esto también hay un lindo match con qué está viendo el sector de inversión y financiero en Paraguay como oportunidades. Vemos que hay alineación. Si uno mira los reportes del Global Impact Investment Network año tras año, van a ver que estos sectores en donde los inversores eligen colocar sus inversiones de impacto, por lo general se mantienen bastante estables. Esto tiene en parte que ver con la estabilidad que algunos sectores ofrecen versus otros que son de mayor riesgo para inversiones grandes, y el ticket que este tipo de inversiones aceptan, la cantidad de millones que absorben y el tamaño de las inversiones. Entonces vemos como el sector de energía, y acá podemos trazar un paralelo con lo que pasó con los bonos verdes, por ejemplo, como es de los bonos son los que están más desarrollados, es el que ha capturado la mayor parte de los activos bajo administración, y por otro lado, la mayor parte de los que responden a esta encuesta anual del GIN están invirtiendo en eso. El sector de servicios financieros, esto tiene que ver con que para brindar un servicio financiero tu insumo es el dinero en sí mismo, entonces absorbes más millones. Todo lo que tiene que ver con silvicultura y agricultura y alimentos, en esto Paraguay tiene un rol muy importante a jugar, y de ahí bajando a cuestiones como vivienda, salud, servicios de sanidad y agua. Bien, no sé por qué no pasa ahí está. Vemos también que esto sí es una diferencia importante con Paraguay, que a nivel global y a nivel regional, esto también es cierto, hay una migración
hacia la inversión en empresas o proyectos de impacto que están en un estadio más maduro, están en un estadio de desarrollo más avanzado que un emprendimiento o un emprendedor que necesita capital semilla. Entonces, la inversión en empresas de diferente tamaño y diferente, un avance en lo que hace a la madurez del mercado en general. Y vamos a ver ahora cuando miremos Paraguay que esta relación es simétricamente inversa. Y esto tiene que ver con el momento en el que está Paraguay en su camino hacia el desarrollo de este sector. Eso era el panorama global, y ahora hacemos el doble clic sobre América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina y dónde se ubica Paraguay en América Latina, en este sector? Latinoamérica, como dijimos recién, es el tercer destino preferido por inversores a nivel global para colocar este tipo de activos. Del 2017 al 2018, los inversores de la región o que operan en la región y son internacionales duplicaron el capital invertido. Esto no es un dato menor. Ya se registran a partir del 2018 los primeros exits, las primeras salidas de estas inversiones, lo cual denota también que América Latina está dando esos pasos hacia la madurez del mercado. 27 exits exitosos, valga la redundancia, registrados para la región. Y dentro de esta región, no todo se ve igual. Vemos que hay unos países que están como ya muy avanzados en el desarrollo de su mercado, entre los que se encuentran Brasil, México y Colombia, y vemos otro grupo de países que vienen dando pasos concretos hacia poder posicionarse y desarrollar este sector. Dentro de ese segundo grupo de países, entre los que se encuentran Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú, algunos países de la región centroamericana, Chile en cierta medida, se ven distintos niveles de avance, pero que hay ciertos condicionantes que son similares y que por eso están todavía dando como estos primeros pasos. Es por eso que Brasil y México han hasta ahora absorbido, no solo por el tamaño que tienen sus mercados, sino también por el nivel de desarrollo que tienen en materia de inversión responsable y de inversión de impacto, la mayor parte de la inversión regional disponible y la mayor parte de los fondos que operan en la región se ubican en estos dos países y en Colombia. Y esto, como vamos a ver ahora, no nace en un vacío. No es que Brasil, México y Colombia pusieron cierta reglamentación para inversiones de impacto y algunos créditos fiscales y por obra de magia surgió un mercado. Tiene que ver con un montón de condimentos y un montón de requisitos que se tienen que dar para que un mercado se desarrolle. Las inversiones de impacto no nacen en un vacío, nacen y operan dentro del mismo mercado, en donde operan el resto de las inversiones, en donde operan, por ejemplo, las inversiones de capital paciente, las inversiones de capital privado, las inversiones de capital de riesgo, las inversiones soberanas. Entonces, la existencia o no de condiciones favorables de mercado hace que también se pueda desarrollar más rápido o más despacio el sector de inversiones de impacto, además de la existencia de, por ejemplo, un ecosistema emprendedor bien nutrido, la existencia de un gobierno con la apertura y la apertura y la capacidad de innovar en la materia y de apoyar el desarrollo de este tipo de inversiones, la existencia de capital paciente que viene muchas veces dado del sector de las multilaterales, del sector de la cooperación internacional, hace que exista una oportunidad para que ese mercado se desarrolle o no. Es por eso que cuando yo decía al principio que el caso de Paraguay es paradigmático en este sentido, es porque todos estos condimentos están hoy. No estaban hace 5 años, no estaban hace 10 años, pero están hoy, y lo que vemos hoy es que todo ese trabajo que se hizo, que es invisible, es como cuando uno va a arar el terreno para plantar una semilla, no se ve nada, se empieza a ver después, bueno, se debería empezar a ver ahora. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esas oportunidades que presenta el mercado y también los desafíos que todavía tiene por delante y que hay que terminar de resolver. Dentro de este ecosistema regional,
También Paraguay ya empieza a rankear, vemos que hay bonos de impacto, que son los contratos de pagos por resultados que mencionaba Silvia recién, el que estamos desarrollando en Argentina y que quizás se puede desarrollar también en Paraguay, que está ya también tratando de estructurar Uruguay, o sea, hay una gran movida hacia esto en la región. Vemos que ya hay contratos que están siendo implementados o que ya terminaron su primer proceso de implementación en México, en Brasil, en Colombia, en Chile y en Argentina. Y vemos que hay muchísimo apetito por el desarrollo de este tipo de contratos en otros países, incluido el Paraguay. Vemos también que el desarrollo de bonos verdes, sociales y sostenibles y bonos ODS, en donde Paraguay lidera a la región, porque es el primer país de la región que legisla en la materia de bonos ODS, que conjuga las otras 3 variables de bonos según la clasificación internacional del ICMA. Vemos que la región no es ajena a esta tendencia de emisiones de deuda catalogadas y que respetan criterios ya sea de inversiones en materia de sostenibilidad ambiental o inversiones que promueven distintos sectores que tienen un impacto social positivo, ya sea sobre las personas, sobre la infraestructura que brinda servicios a las personas y demás. Entonces vemos que hay como en el resto del mundo, una mayor preponderancia de lo que son bonos verdes. Como veíamos también para las inversiones de impacto, es el sector de energía, el sector de energías renovables, el sector de transformación energética, es lo que más ha traccionado, no solo en América Latina, sino a nivel internacional, y por eso vemos que de todos los bonos emitidos en la región, el mayor cúmulo de capital ha ido hacia bonos verdes. Y vemos después una tendencia en alta de la emisión y la implementación de bonos sociales y bonos sostenibles. Dentro de lo que hace a estos condimentos de que yo hablaba sobre qué hace que exista o no un mercado de inversión de impacto o qué hace que se desarrolle un mercado de este tipo. Una de las primeras bases es el tema regulatorio, en donde acá lo que ven es un mapa mundial que acaba de ser publicado por Goldman Sachs, en donde con un sistema de semáforos bien sencillo podemos ver los países que tienen como las mejores credenciales dentro de lo que hace a regulación en materia ASG, ¿no? En materia ambiental, social y de buen gobierno corporativo, y países que todavía tienen camino por recorrer o que tienen o que directamente tienen muy poca o nula regulación en la materia. Dentro de ese mapa mundial, Paraguay ha dado pasos muy importantes para ir desarrollando esta base regulatoria que permita la consideración, y permita no solamente, ¿no? Sino permita y exija la consideración de cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en todas las actividades que desarrollan, tanto la banca en el Paraguay como los fondos de inversión que operan en el país, etc. Entonces, en ese sentido, las medidas que ha tomado la CNB, por ejemplo, con la emisión de los lineamientos para la emisión de bonos ODS en el país, las medidas que ha tomado el Banco Central de Paraguay también en la misma línea, ¿no? Hacia inversiones sostenibles, todas las suscripciones voluntarias y el impulso a la regulación conducente a inversiones que consideren estas cuestiones que ha impulsado la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, y otras acciones que están siendo ahora implementadas o desarrolladas por el gobierno paraguayo, hacen que Paraguay no figure en rojo ni figure en un naranja oscuro, sino que figure en un país que está próximo a pasar a el color amarillo, que es lo que le va a permitir ir incrementando este tipo de inversiones en el país. Entonces, aquí vemos ejemplos paradigmáticos, como decía recién, la regulación que emite CNB y las regulaciones que emite Banco Central en materia de finanzas sostenibles, y también acciones de suscripción voluntaria a principios internacionales, como los principios de PNUMA-FI y como todo el trabajo que viene desarrollando la Mesa de Finanzas Sostenibles. Vemos también que como decía recién, en Paraguay hay un grupo muy nutrido de actores
que conforman un ecosistema y han venido trabajando desde hace ya muchos años en el desarrollo, no necesariamente de una inversión catalogada como impacto, pero en el desarrollo de las condiciones para que se pueda desarrollar un mercado de este tipo en el país. Como actores clave, y esta lista que ven delante de ustedes no es exhaustiva, pero son algunos de los actores que es necesario mencionar por el rol que cumplen dentro del ecosistema paraguayo y por el rol que cumplieron y que van a cumplir en la catalización de este tipo de inversiones en el país. Vemos por un lado el sector de la cooperación internacional. Es un jugador muy importante en Paraguay. Paraguay es el país de América del Sur que más capital de la cooperación ha recibido en la última década. Y esto tiene que ver con ciertas problemáticas que tenía el país a nivel de desarrollo, tanto medioambiental como social, y ese capital paciente, ese capital flexible, ese capital que a su vez trae innovación y exigencias de impacto social y medioambiental, es lo que también forja la base por la cual el financiamiento de este tipo puede llegar a los emprendedores, empresas o proyectos que busquen este triple impacto. Vemos también un fuerte desarrollo e impulso en los últimos 5 años que se le ha dado al sector emprendedor. El sector emprendedor tiene camino por recorrer todavía, pero también ha logrado grandes avances. Actores como la CEPI, como COGA, como todo el sector académico, Innovando Paraguay, la red de inversión Ángel, de Paraguay, muchos actores que han facilitado y trabajado sobre el ecosistema emprendedor paraguayo le permiten a Paraguay estar más cerca de desarrollar un pipeline de inversiones viables en este sector. Vemos también actores clave que han financiado, ya sea a través de sus áreas de responsabilidad social empresaria o áreas de sustentabilidad o de manera filantrópica, el desarrollo de proyectos e inversiones conducentes ahora a este tipo de inversiones que buscan un triple retorno, como Itaipú Binacional, como la Fundación Moisés Bertoni y como algunos otros actores dentro del mercado de banca tradicional que también a través de sus áreas de sustentabilidad o RCE comienzan a permear hacia este tipo de inversiones o apoyo al ecosistema emprendedor. Entonces, vemos por último también que hay una fuerte impronta, y en los últimos años esto es más marcado, del gobierno paraguayo y una apertura hacia la innovación, y cuando hablan de innovación, y esto va atado a cómo Paraguay adopta y hace permear la Agenda 2030 a su plan de desarrollo y a su agenda de desarrollo como país, y cómo al hacer permear la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su plan de desarrollo nacional, eso inevitablemente permea hacia el tipo de financiamiento y condiciones de mercado que genera el gobierno para el desarrollo de este tipo de inversiones. Entonces, lo que vemos con estas fotos, si se tuvieran que quedar con una frase, es que hay condiciones y hay equipo, como dicen en el fútbol, hay equipo para que Paraguay dé el paso siguiente. Entonces, resumimos aquí las 5 oportunidades más importantes que tiene el país hoy para avanzar con el desarrollo de este tipo de negocios. La primera es las condiciones favorables para los negocios, y sobre todo si miramos a Paraguay inserto en un contexto regional en donde sus vecinos están bastante abatidos por distintas cuestiones, ya sea macroeconómicas, políticas o una mezcla de ambas. Entonces, casos como el de Argentina, como el de Brasil, como el de Chile, están siendo atravesados por distintas problemáticas que generan condiciones menos favorables para los negocios. En el caso de Paraguay, lo que vemos es que en los últimos años ha habido una política macroeconómica estable, tiene un sistema tributario que, si bien todavía necesita algo de trabajo y algo de rectificación y de generación de eficiencias dentro de cómo funciona, es atractivo para inversores regionales e internacionales interesados en pilotear ideas o en invertir en un contexto impositivo favorable. Y por otro lado, los bajos costos laborales del país, que se puede ver como un positivo, y también, como vamos a hablar un ratito ahora, también tiene su costado un poco más negativo, que tiene que ver con la informalidad del empleo en el Paraguay y los efectos de la informalidad sobre el nivel de capacitación y el nivel de
de desarrollo y de educación que tiene la base laboral del país. Por otro lado, como decíamos recién, hay una gran apertura gubernamental hacia la innovación, hacia utilizar nuevos instrumentos de financiamiento, hacia utilizar nuevas metodologías. Vemos también que hay un gobierno que tiene muchos actores jóvenes. Muchas de las personas que entrevistamos nosotros no tienen más de 40 años o están entre los 40 y los 50, y ese rango etario ya viene permeado con una nueva lógica. Vemos también que el gobierno ha alineado por completo la Agenda 2030 a su plan de desarrollo país. Y esto, como vamos a ver en un cuadro que sigue, inevitablemente hace que cuando miramos cómo está planteada la agenda de desarrollo del país, vemos también que no hay manera de escapar a considerar el desarrollo de un proyecto o el desarrollo de una compañía a escala en el Paraguay sin considerar cuestiones de impacto medioambiental y de impacto social, porque así lo plantea el gobierno, porque ese es su plan de acción y porque a través de ese plan de acción va a bajar la regulación que tiene que bajar para que esto ocurra. Entonces, vemos también que hay iniciativas muy valiosas como la Mesa de Finanzas Sostenibles, que viene trabajando incansablemente desde hace ya varios años en lo que hace a movilizar al sector financiero privado del Paraguay con capacitaciones, con acciones de incidencia y demás, en el desarrollo de consideraciones ASG dentro de lo que son sus inversiones y en la firma de principios y estándares internacionales que colocan al Paraguay quizás en ese sentido por encima de la regulación que el país ya tenía. O sea, estaban desde la Mesa de Finanzas Sostenibles ya más avanzados que lo que la regulación en sí estaba terminando de desarrollarse. Y esto coloca al Paraguay en un estadio de desarrollo superior en la materia. Y vemos, por otro lado, la existencia de iniciativas desde la CNB, como los lineamientos para la emisión de bonos ODS y los lineamientos de, como decíamos hace un rato, y regulación que lanza el Banco Central y otros entes del gobierno, todas conducentes a este tipo de financiación de proyectos que consideren el impacto social y medioambiental que tienen. Vemos también un fuerte apoyo de la cooperación internacional. Esto, para que se queden con una idea, esto en la jerga es capital paciente. Cuando hay apoyo de la cooperación internacional y cuando hay un entendimiento de los actores del mercado en cómo opera la cooperación internacional y los requisitos de la cooperación internacional para desembolsar esos fondos, inevitablemente se genera impacto. ¿Por qué? Porque por un lado el privado puede entrar a ciertas inversiones que de otra manera le serían demasiado riesgosas o están en un estadio demasiado incipiente, y por el otro ya hay toda una gimnasia hecha de los actores de mercados a considerar cuestiones de impacto medioambiental y social y a reportar en este sentido. Cuarta característica que no es menor, el bono demográfico de Paraguay. Paraguay tiene la mitad de su población con 30 años o menos, y esto hace que la innovación que naturalmente trae una persona joven a través de las nuevas tecnologías y las redes, todo lo que tiene que ver con información acerca de sustentabilidad, información acerca de igualdad o desigualdad social, permea hacia este grupo etario, hace que inevitablemente vaya a generar una demanda por este tipo de productos, servicios y productos financieros del mercado paraguayo. Esto también tiene una contracara que tiene que ver con el nivel de educación y cómo maneja la educación universitaria y terciaria el Paraguay, pero también es uno de los positivos y una de las oportunidades que presenta el país. Y por último, es un nicho de mercado es un buen nicho de mercado, pero también dentro de la región, para testear iniciativas, para testear nuevas empresas. Es un buen país para pilotear y después escalar desde Paraguay hacia el mundo. ¿Por qué? Por las buenas condiciones macroeconómicas que tiene, por las buenas condiciones fiscales que tiene y por la permeabilidad que tiene el país en este sentido. Esto ya lo mencionamos recién. Dentro de, solo quiero ver cuánto tiempo me queda, que no queda mucho. ¿Cuáles son los sectores? El Paraguay y de las 44 entrevistas que realizamos, estos son los sectores que en Paraguay se consideran los más relevantes para invertir.
y para invertir en distintos estadios, ¿no? Entonces tenemos el sector de la economía creativa, en el que el Banco Interamericano de Desarrollo y otros actores de la cooperación vienen invirtiendo desde hace tiempo, y la oportunidad que esto le brinda al Paraguay para desarrollar también habilidades STEM en los jóvenes, para desarrollar ciertas habilidades que permitan una oferta de trabajo que sea exportable desde Paraguay hacia la región y el mundo. Vemos por otro lado el rol tan fundamental que cumple el agro dentro de la matriz actual productiva del Paraguay, y cómo una movida desde el agro tradicional hacia agricultura regenerativa, agricultura orgánica y agrotech, hay un apetito y un interés por empezar a ver más opciones de inversión en este sentido. Vemos que hay un apetito también por encontrar soluciones al problema de la desigualdad en el acceso a servicios, incluido el acceso a las finanzas, y cómo esto y las inversiones dentro de lo que hace a FinTech pueden dar una solución y un retorno favorable para el inversor que coloca su capital ahí. El mejor ejemplo es Tigo durante la pandemia, y cómo a través de la entrega de los bonos que estaba otorgando el gobierno por la pandemia a personas más desfavorecidas, la plataforma funcionó de manera maravillosa y sienta las bases para un desarrollo futuro y una escala del sector en el país. El sector del reciclado es muy importante para el Paraguay, porque tiene que ver también con la fuerte migración que hay del campo a la ciudad. Más del 40% de la población hoy vive en Asunción, y eso no era así hace una década o 2 décadas atrás, y esto lo que trae como contracara es un problema con el tratamiento de aguas servidas y con el tratamiento de residuos sólidos. Esto hace que una solución para eso, que es soluciones de la economía circular y del reciclado, sean una oportunidad de inversión atractiva para inversores que quieran meterse en inversiones de este tipo. Y por último, el tema de energías limpias. Si bien Paraguay tiene una matriz de energías renovables muy, muy positiva comparado a otros pares de la región, el 47% de su energía viene de hidroeléctricas o del uso de biomasa. No hay una distribución equitativa en el acceso a estas energías que vienen de fuentes limpias, y también, y dado a los procesos de cambio climático y los efectos de la deforestación y el uso de aguas dentro del país, el poner como todas las fichas dentro de lo que es la hidroeléctrica no necesariamente siempre es como una solución con una mirada a muy largo plazo. Dentro de lo que son los tickets promedio para el país, vemos que el grueso de la inversión, así como yo les mostraba que a nivel global el grueso de la inversión está yendo a empresas en estadio ya pre-serie A o más maduras, en el caso de Paraguay estamos un paso atrás. Y los tickets promedio van de los $20.000 a $50.000, lo cual indica que están enfocándose en empresas en estadio de incubación, en estadio bastante temprano, capital semilla. Los instrumentos, y vemos algunos outliers, ¿no? algunos tickets más grandes, pero en sectores que son para empresas de base tecnológica. Dentro de los instrumentos, lo más utilizado son aportes no reembolsables, capital concesional o capital de ultra riesgo para lo que es las inversiones en capital semilla o el apoyo al desarrollo de las startups cuando arrancan. Y de ahí se salta directamente a inversiones de deuda con criterios de mercado tradicional, lo cual hace que haya un desfasaje entre esos emprendedores que ya egresan de sus procesos de incubación y de haber recibido ese capital semilla, o las pymes incluso que están buscando capitalizarse para poder escalar y crecer, y lo que está ofreciendo el mercado. El mercado está ofreciendo vainilla y chocolate. Ofrece deuda o ofrece capital no reembolsable, cuando en realidad lo que un mercado en el momento de desarrollo que tiene el Paraguay en este momento necesitaría es más sabores en el medio, es toda la gama de línea de Mezzofinanzas en la que ya está trabajando el gobierno, en la que ya están trabajando los reguladores y en la que ya están trabajando algunos de los actores del mercado privados. Entonces, tener opciones como el factoring, que el Paraguay está explorando, o el crowdlending, o algunas de las opciones dentro de la gama de Mezzofinanzas, permitiría como acompañar a esas empresas que egresan de los programas de incubación hasta convertirse en una pyme, o a las pymes en su proceso de escala. Y por otro lado, en cuanto a las fuentes de financiamiento que están
ya catalogadas como de impactos, la mayoría de estas se encuentran dentro del sector de la cooperación y algunos sectores que vienen de inversores privados o filántropos o inversores ángeles, como es la red de 29 inversores ángeles que maneja Koga, por ejemplo, que ya vienen con esta impronta de impacto. Pero hasta ahí se queda. Después el resto del sector como de inversión dentro del Paraguay es un sector que aún es muy tradicional, que aún busca inversiones muy tradicionales dentro de sectores que conoce muy bien, como es el agro o como son algunos sectores de servicio, y que todavía necesitan todo un trabajo de capacitación y de acompañamiento para poder migrar esta lógica. Y esto lo que refleja es el estadio en el que está el Paraguay hoy en el desarrollo de este sector. Dentro de los obstáculos que tiene el mercado, el primero que hay que resaltar es la falta de capital. Hay una falta de capital, más que una falta de capital, hay una falta de adecuación de la oferta de ese capital a la necesidad de esa empresa, pyme o ese emprendedor. Por otro lado, hay una falta de conocimiento en todo lo que hace a la gama o a los requerimientos financieros por parte del sector pyme, MIPYME y el sector de emprendedores, y por otro lado hay una falta de conocimiento cuando miramos impacto del sector financiero más tradicional o el sector corporativo más tradicional del Paraguay en lo que hace a qué son este tipo de inversiones y cómo se hacen. Entonces, ahí hay una demanda fuerte con todos los entrevistados hace falta capacitación, hace falta que entendamos de qué nos están hablando y cómo hacerlo, y hace falta que permee esta lógica a cómo los bancos ofrecen productos financieros, los financieros ofrecen productos a las pymes y demás. Esto ya lo dijimos. Me voy a detener un segundo sobre el ecosistema emprendedor y después vamos a dar paso a preguntas. Como dijimos hace un rato, otra de las grandes bases que tiene un país para el desarrollo de este mercado tiene que ver con las condiciones y la capacidad de emprendedor, algo en lo que el Paraguay viene invirtiendo hace mucho tiempo. Entonces, si bien en los informes que se publicaron hasta el año pasado, como el Global Entrepreneurship Monitor y otros, el Paraguay no rankea bien a comparación de pares globales o pares regionales, sí se denota un fuerte trabajo de actores privados, como algunos vienen del sector académico, otros vienen de actores como Koga y como otros que vienen invirtiendo hace mucho en el desarrollo de emprendedores con esta lógica de triple impacto. Todavía no se ven los frutos. Entonces, si vemos reportes que se publicaron a fines del año pasado o en el 2018, están recogiendo información anterior y no necesariamente demuestra el avance que tiene el sector. Pero dentro de lo que hace al ecosistema emprendedor en Paraguay, hay tres características que sí son obstáculos para el desarrollo de este sector que debieran ser consideradas. Una es el tema del acceso al financiamiento y a los vehículos de financiamiento adecuado. Otras son todo lo que tiene que ver con la educación y capacitación del sector emprendedor, y esto tiene que venir desde la universidad en adelante o desde la escuela incluso en adelante, y esto son educación no solo financiera y de negocios, sino también la contracara es la educación del sector de inversión. Y por otro lado, el desarrollo de la infraestructura que se necesita para que el potencial emprendedor de Paraguay se desarrolle. Esto tiene que ver con el acceso a educación, por ejemplo, en STEM, el acceso a educación terciaria de maneras más ágiles, como lo que propone UCOM en Paraguay, y otras acciones que van a ayudar a que el sector se desarrolle. Esto es lo que yo les comentaba hace un rato. Vemos que en el mundo se mueven hacia empresas desarrolladas y en Paraguay es el esquema exactamente inverso. Y por último, y para cerrar, y hablar un segundito de cómo Paraguay ha alineado fuertemente su agenda de desarrollo país y su plan de desarrollo país a la Agenda 2030. El Plan Nacional de Desarrollo para el Paraguay ha mapeado y considerado todos los objetivos de desarrollo sostenible y en donde los categoriza entre aquellos que presentan para el país los mayores desafíos o todavía representan desafíos significativos o están ya más atendidos pero aún tienen que ser trabajados.
Paraguay no rankea mal dentro de, si uno compara cómo están atendiendo los desafíos que presentan las distintas áreas de desarrollo social y medioambiental del país y de desarrollo productivo del país versus lo que están haciendo otros países, pero todavía hay oportunidad para mejora. Dentro de lo que hace al progreso de la inversión y la Agenda 2030 en Paraguay, se han hecho 3 avances muy importantes. El primero tiene que ver con la creación de este marco institucional para coordinar e implementar, monitorear y reportar el avance que Paraguay está haciendo hacia los ODS. Por otro lado, hay un proceso de muchísimo trabajo y de muchísimas acciones de incidencia de internalización de los ODS dentro de la política pública y dentro de la regulación que después se emite, dentro de las acciones que ejecuta el gobierno y de la cooperación que busca el país, y esto lo vemos claramente, es lo que yo les mencionaba recién, estos ejes estratégicos como reducción de la pobreza, como crecimiento económico inclusivo, inevitablemente traen aparejados requisitos para las inversiones público-privadas que se desarrollen en el país, de consideración de criterios sociales y medioambientales, lo cual nos sirve de base para pensar que el Paraguay está muy bien encaminado hacia el desarrollo de inversiones a escala de este tipo. Por último, el desarrollo de los indicadores y los criterios de medición que sean conducentes a poder medir cómo el Paraguay avanza hacia el alcance de su Plan Nacional de Desarrollo y de la Agenda 2030. En cuanto a los desafíos, es un desafío en general para el Paraguay, es el fortalecimiento de la institucionalidad para dar seguimiento a estos avances que el país está desarrollando en cuanto a los ODS, cómo sumar actores, en especial cómo sumar actores del sector privado, y cómo poder alinear las políticas nacionales o terminar de alinear con la Agenda 2030. A riesgo de quedarnos sin tiempo para preguntas, voy a frenar acá. Igual todo lo que sigue, que hablaba sobre oportunidades y desafíos y actores involucrados, lo he ido mencionando a lo largo de la presentación, con lo cual no se pierden de nada. Pero voy a frenar aquí para poder abrir a preguntas. Muchas gracias. Excelente, María Laura, muchas gracias por la presentación, es muy interesante, creo que hay mucha información para que la gente pueda digerir todo eso. Si te parece, damos unos 10 minutos nos pasa un poco de tiempo, pero nos damos 10 minutos para hacer unas cuantas del espacio de preguntas. Antes que nada, yo quiero mencionar el informe entero, lo vamos a estar publicando en el sitio web del PNUD de Paraguay, y también la grabación de esta presentación va a estar alzada en nuestro canal de YouTube. Entonces, la gente que estaba preguntando sobre eso, lo vamos a estar compartiendo. Nos están llegando las preguntas, a todos los participantes pueden hacerlas en la opción ahí abajo donde dice preguntas y respuestas. Yo voy a empezar con una, María Laura, después yo voy a pasar la de los espectadores. Hablaste, y creo que es muy claro, Paraguay, un mercado relativamente pequeño, de un mercado de inversión de impacto incipiente, pero dinámico, donde hay actores y ya están, digamos, las condiciones están mínimas para que se pueda desarrollar ese mercado. Desde un punto de vista de la política pública, ¿qué puede hacer el gobierno paraguayo como prioritario para impulsar este mercado? Que si le puede dar una recomendación o una acción que pueda tomar ahora en enfocarse, ¿qué podría hacer? Perfecto. Acá también abro a que si mis colegas de ACRUX quieren comentar, van entrando. Pero en cuanto a política pública, hay ciertas acciones concretas que puede desarrollar Paraguay y que están muy bien fundamentadas en cómo otros países como Inglaterra, como Francia, como Brasil, como Colombia han desarrollado para impulsar este mercado. Tienen que ver, por un lado, con crear la regulación que sea pertinente y conducente, por ejemplo, la habilitación de el poder inscribir una compañía como de beneficio e interés colectivo, o lo que ya está trabajando el Congreso en Paraguay acerca de la habilitación de la ley que permite las SAS, ¿no? las sociedades anónimas simplificadas. La creación de ciertos incentivos, no solo fiscales, sino también oportunidades de coinversión entre el sector público, entre la cooperación y entre el privado, son todas acciones muy concretas que puede desarrollar el Estado para catalizar este tipo de inversiones. Una acción concreta que podría desarrollar el gobierno paraguayo, que es a imagen y semejanza de lo que han desarrollado otros países, es la creación de una estructura de financiamiento que catalice este tipo de inversiones. Estas estructuras de financiamiento, la más famosa es Big Society Capital a nivel internacional, ese es el fondo
mayorista y catalizador por excelencia, que se desarrolló primero en Inglaterra y que ahora tiene su corolario en otros países también. Por un lado, el sector intermediario, que es un actor clave para el desarrollo de este mercado en cualquier país. Intermediarios son actores como un estudio de abogados, o un Acrux, o una agencia que se dedica a la medición del impacto, o un actor como la Mesa de Finanzas Sostenibles. Entonces, por un lado apoyan a esos actores, por otro lado brindan capital paciente y hacen coinversiones para bajarle el riesgo a esa inversión y para que entre el sector privado a invertir. Y por otro lado aglutinan fondos que vienen de distintas fuentes y lo hacen un uso como más eficiente de ese financiamiento disponible. Entonces, esa es otra acción concreta que ha funcionado muy bien en países como Inglaterra, Corea del Sur, Francia y otros que lo han desarrollado, y que podría ser imitado por el Paraguay. Muchas gracias, María Laura. Pasamos las preguntas de los participantes. La primera, y nos están llegando varias, no sé si alcanzamos a responder todas, pero la primera, y creo que respondiste en parte en la presentación, dice en el caso de Paraguay que tuvo el afecto, o sea, fue afectado por la pandemia, pero relativamente menor en caso de sus vecinos. ¿Crees que ahora está mejor posicionado en la región para captar inversiones de impacto? Yo creo que Paraguay está bien posicionado, pero necesita el marketing. Necesita dos cosas. Por un lado, necesita que lo que en la jerga se conoce como pipeline, ¿no? Como que las oportunidades de inversión estén un poco más maduras. Pero eso se puede subsanar de varias maneras. Por un lado, el que madure el cúmulo de empresas que nacieron con la genética de triple impacto, eso toma tiempo. Toma tiempo y toma todo un esfuerzo consensuado entre distintos actores, que es lo que Paraguay viene haciendo desde hace años. El tiempo no lo podemos acelerar, pero sí podemos hacer que el grueso de la economía del Paraguay, que son el sector pyme y sectores como agro y otros sectores que operan dentro de la matriz productiva de Paraguay, empiecen a considerar cuestiones medioambientales y sociales, y que empiecen a reportar sobre esas cuestiones y que empiecen a alinear esas cuestiones a los objetivos de desarrollo sostenible, y presentar esto como una oferta de inversión al mundo catalogada como de impacto. Yo no estoy acá pregonando el impact washing, para nada, soy reacia a eso, pero lo que estoy diciendo es que hay una oportunidad en algunos países de nuestra región de, como llegamos tarde a la conversación, de no pensar que la única manera de desarrollar este tipo de inversiones es gestando entrepreneurs de impacto. Ese es un camino, y ese camino tiene que ser complementado con meter impacto en el corazón de las economías, y eso es meter el impacto dentro de las pymes, meter el impacto dentro de los servicios financieros, meter el impacto dentro de la cadena de producción de agricultura y silvicultura del país. La siguiente dice, ¿qué herramientas de inversiones de impacto creen que podría ser más exitosa en Paraguay? Inversiones de mezzanine, de deuda, equity, y después hay otra siguiente que también pregunta sobre las opciones de mesofinanzas. Eso definitivamente es un sector que está faltando en Paraguay. Tiene que haber innovación en esta materia. Y lo bueno de llegar en este momento de la conversación es que ya hay muchísimo desarrollo en lo que hace a la innovación en materia de mesofinanzas, que está siendo implementado en la región. O sea, ni siquiera hay que mirar fuera de la región para ver cómo países como Bolivia, como México, como hasta un punto Argentina, como Chile, han implementado para justamente lo que decía hace un rato, ¿no? Meter impacto en el corazón de la economía, y cómo esas líneas de mesofinanzas alineadas a impacto lo que hacen es ofrecer un incentivo adicional. Por ejemplo, si un banco comercial quisiera ofrecer la línea y la ofreciera a empresas catalogadas como empresas B o empresas de impacto, podría ofrecer un interés menor o lo que fuere para tratar de traccionar más empresas hacia ese sector. Pero ese es uno de los instrumentos por excelencia. Los otros instrumentos tienen que ver con innovación en materia de inversión de impacto a otro nivel, y tienen que ver más con innovar en la manera en que el Estado y la cooperación hacen uso de los recursos y el capital que poseen para resolver distintas problemáticas sociales. Entonces ahí vemos el uso de los contratos de pago por resultados que mencionaba Silvia al inicio, es una de las herramientas que Paraguay tiene todas las condiciones para dar. Por ejemplo, para trabajar el tema del empleo joven, por el bono demográfico que tienen, por la gran necesidad de capacitación de esa futura mano de obra
hacia los empleos del futuro y por cómo la herramienta de financiamiento que brinda un contrato de pago por resultados puede resolver ese gap. Y la tercera, como instrumento de financiamiento que yo veo que el Paraguay está perfectamente posicionado para desarrollar, es lo que ya están desarrollando, que son los bonos. Es la emisión de deuda de desarrollo sostenible o alineada a un objetivo de género o un objetivo social o de sustentabilidad. Acá hay preguntas también dentro de los hallazgos que tuvieron dando la entrevista en el proyecto del mercado de Paraguay. ¿Qué pudieron aprender de estrategias o iniciativas para el tema de género, emprendimiento, o sea, entrepreneurship de mujeres y también el tema de cambio climático? Son como dos aristas, digamos, que están presentando las personas. Dentro de lo que es inversión con mujeres, Exo Mujer y el proyecto, el programa seguramente lo estoy pronunciando mal, pero Ñanduti, son dos proyectos emblemáticos, dos programas emblemáticos de financiamiento que tiene disponibilizadas la cooperación y el gobierno hacia el desarrollo del sector. Si pensamos que en Paraguay el tema de la inequidad de género es uno de los pendientes grandes que tiene el país, tanto en lo que hace al acceso de las mujeres a posiciones de gerenciamiento, al acceso de las mujeres al trabajo y al trabajo formal por sobre todo, y por otro lado, bueno, las poblaciones indígenas y las mujeres dentro de esas poblaciones indígenas. Es muy importante que cuando pensemos en el desarrollo de la capacidad emprendedora de Paraguay, de las habilidades STEM dentro de los jóvenes del Paraguay para los empleos del futuro, se ponga mucho foco en todo lo que tiene que ver con la equidad de género y el acceso de las mujeres a ese tipo de iniciativas. Dentro de las entrevistas, y si Flavio o Martín quieren complementar, estos eran los dos proyectos que más se destacaron. Después hay iniciativas de apoyo e incubación a emprendedores que están abiertas par y pasú, por igual a hombres y mujeres, no propician más a uno que el otro, pero si en el caso de la gran brecha de género que existe en Paraguay no están siendo como impulsadas un poco más proactivamente, probablemente no estén llegando a estos programas de incubación. Y tomando un poco lo que mencionaste del ecosistema de emprendedores, ¿qué están viendo como medidas de capital de semilla que está yendo hacia ese sector? ¿Cuáles son los obstáculos que están viendo ahí? Y específicamente alguien pregunta sobre la corrupción en el país y eso es un obstáculo para el Eso ecosistema. es lo que no quedaron. Igual la presentación la tiene PNUD y la pueden compartir, pero ahí está mapeado la corrupción y el tema de la ineficiencia de muchos de los servicios públicos que se otorgan a través del gobierno como dos factores o como dos desafíos importantes que tiene el Paraguay todavía a resolver y que están resolviendo. O sea que hay un trabajo genuino que el país está tratando de desarrollar para resolverlo, pero que todavía quizás no se ve el resultado, ¿no? Eso y también todo lo que tiene que ver con la transparencia en la información pública. Paraguay viene trabajando fuerte en tratar de alinear la normativa o alinearse a los requisitos del Fondo Monetario Internacional y de distintos organismos que hacen al control del lavado de dinero, de la utilización de dinero para el financiamiento del terrorismo y de bajar los índices de corrupción, tanto reales como percibidos, que tiene el país. Entonces, si bien es un problema y es un obstáculo y es un desafío, porque esto lo que impide es el desarrollo del mercado de inversiones en general para el Paraguay, y esto restringe las oportunidades que el país tiene de posicionarse internacionalmente, por otro lado, creo que la nota positiva ahí es que de todo lo que estudiamos, el Paraguay viene haciendo un trabajo constante sobre esto. Lo que pasa es que todavía no se ve el resultado, y eso es una cuestión también de tiempo. Y por el lado del acceso a capital semilla, lo que vimos en el estudio, y está bien mapeado ahí, es que hay muchísima oferta de capital semilla y una mezcla de aportes no reembolsables con capital semilla provenientes de la cooperación, actores como las Naciones Unidas, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como distintos actores de la cooperación por países que están operando en Paraguay, o actores como Oico Credit, vienen, o como COGA y la Red de Inversores Ángeles, etcétera, vienen trabajando hace bastante el tema de brindar no solo el acceso al capital semilla, sino también la capacitación y el apoyo que esos emprendedores necesitan para surgir.
Malala, también mencionaste la falta, como un problema la falta real de un pipeline, digamos, en Paraguay. En el estudio ustedes pueden encontrar un ejemplo de un proyecto o una iniciativa que ya se puede considerar una inversión de impacto en el país. Flavia, no sé si querés contestar esa voz. Yo tengo como algunas iniciativas que conozco, pero... O digamos, algún proyecto que recibió financiamiento siendo un proyecto de impacto. Son todas todavía en etapa inicial, son apoyo a emprendimientos que vienen digamos, con una fuerte impronta de impacto, tanto social como medioambiental, pero todavía no hay, digamos, en nivel de empresa grande o ya desarrollada, algún proyecto o alguna implementación de impacto, puramente de impacto. Pero sí se ve en una etapa inicial, en etapa de emprendimiento. Y ahí vemos yo de las que conozco iniciativas como UCOM en este momento, que es una universidad que está empezando a migrar hacia plataformas virtuales, iniciativas como COGA en su momento, antes de que COGA fuera COGA, recibió un apoyo para poder desarrollarse, y algunas de las iniciativas que financió COGA, pero no, como bien dice Flavia, no han recibido más que el capital semilla o el capital inicial, y no hay todavía una inversión como las que podríamos ver quizás de algunas de las que ya materializaron sus exits dentro de Chile o dentro de Brasil o dentro de México. Ok, no sé ya las preguntas, pero creo que vamos a ir cerrando. Y a lo mejor una más. La gente pregunta sobre a lo mejor qué tipo de sectores, de dónde tiene Paraguay más potencial de atraer. Por ejemplo, una pregunta viene sobre la posibilidad de hacer asociaciones público-privadas para la infraestructura. También está hablando de movilidad eléctrica, se podría considerarse como una categoría. Y en ese sentido, dentro, había mencionado en la presentación, Paraguay puede ser como un mercado nicho para crear o testear, digamos, pilotos que se puedan después regionalizar. ¿En qué sectores ves que Paraguay tiene potencial para hacer eso y qué expectativas a lo mejor de recibir este tipo de inversión de acá a mediano plazo? Perfecto. Yo creo que como bien decís, Hans, Paraguay es un excelente lugar para testear iniciativas que tienen que ser después escalables. Y eso es una de las recomendaciones que también hace el estudio, y es que Paraguay tiene, o muchos de los emprendedores que nacen en Paraguay a veces tienen un mindset, emprendedores y empresas, ¿no? Mediterráneo. Es, bueno, para el Paraguay, dentro de Paraguay, pero por el tamaño del mercado paraguayo, cualquier inversión o cualquier emprendimiento se hace atractiva si tiene una visión de escala regional y global. Entonces es desde Paraguay para la región o desde Paraguay para el mundo. Y en ese sentido, el que Paraguay tenga las condiciones de mercado que tiene y la flexibilidad que tiene y las condiciones fiscales que tienen, hace que sea un excelente test ground, un lugar donde se puedan probar iniciativas como, por ejemplo, muchas veces lo que prueban países como Dinamarca. Son países, salvando las grandes diferencias, que tienen un tamaño y una adaptabilidad que los hacen permeable a probar en lo chiquito y después escalar en otros países, ni siquiera en Dinamarca. Entonces, por ejemplo, dentro de los sectores relevados como más importantes para los actores del mercado paraguayo, que es lo que nos interesa, porque son los que van a prender la mecha para que esto arranque, vemos que el sector de reciclables es un sector que si el Paraguay invierte en generar soluciones para, por ejemplo, la problemática que tiene con el tratamiento de desechos sólidos y de aguas, Asunción, fácilmente podría ser replicable y escalable en inversiones sur-sur o en cooperación sur-sur con otros países de la región y con otros países del África y con otros países que enfrentan los mismos problemas. Entonces, inversión dentro de lo que es economía circular, reciclado y cómo eso es escalable a nivel internacional es un nicho bien claro. No solo por eso, sino también por el tamaño de tickets de inversión que pueden llegar a traer. Por otro lado, es toda la innovación en la provisión de servicios. Sobre todo, diría yo, dos servicios o tres que a raíz de la pandemia queda demostrado que se pueden utilizar y que generan una base de mayor equidad en el acceso. Uno es educación. Lo que está haciendo UCOM, por ejemplo, a mí en este sentido me parece muy interesante, porque es
hoy en día la mayoría de los colegios tuvieron que migrar a plataformas virtuales, y esto es una oportunidad, es un desafío en el arranque, pero es una oportunidad, y es una oportunidad de equiparar un poco mejor la base educativa de todos los chicos, no solo de los que pueden pagar el colegio privado. Y por otro lado, entonces, el acceso a educación a través de plataformas EdTech, que es uno de los nichos de mercado identificados por los actores del mercado paraguayo para invertir, es importante. Dentro de este nicho de educación, también vemos todo lo que es educación STEM, empleos del futuro, es un nicho bien, es un buen canvas para probarlo y de ahí escalarlo, y dentro de este nicho también está todo lo que tiene que ver con economías creativas y cómo el Paraguay puede convertirse en un gran exportador de este talento y de este tipo de productos y servicios. Y por último, ya saliendo de la rama, el otro servicio que también queda demostrado en la pandemia que se podría agilizar y brindar una mejor calidad de servicio a mayor número de población, no importa dónde vivan, es salud, telemedicina. Entonces, ahí hay, como en lo que hace al área de servicios, 3 sectores que el Paraguay se prestaría muy bien para implementar. Dentro de lo que son los sectores más de la economía real, en lo que hace a agro y silvicultura, bueno, agricultura y silvicultura dentro del Paraguay, hay muchísimo trabajo a hacer, hay muchísimas oportunidades y hay una demanda cada vez más creciente por productos que no sean genéticamente modificados o que estén siendo... En ese sentido, la actual matriz productiva con tickets grandes también y con un fuerte interés del sector internacional a invertir ahí, como vimos en el último informe. No sé si se escucha ahí o hay delay. Sí, hay un poco, te escuchamos ahora, María Elena. Perfecto. No sé si se escuchó lo que dije, o si hubo un delay o un corte. A lo mejor si puedes, la última idea que tuviste la puedes repetir y vamos cerrando. Perfecto. No sé hasta dónde se escuchó, pero lo último que dije tuvo que ver con agricultura como el tercer gran nicho de oportunidades que presenta el país. Y esto tiene que ver con que la actual matriz productiva del Paraguay, que está enfocada fuertemente en la explotación de productos agrícolas o agrícola ganaderos, todavía tiene mucho camino por recorrer hacia la sustentabilidad. Entonces, y esto afecta otras cuestiones como agua, uso de agua, recursos hídricos y demás, más la demanda internacional que hay por encontrar productos de inversión enfocados en lo agrícola que no sean, o que sean, mejor dicho, sustentables, que no sean tradicionales. Entonces, ahí el Paraguay tiene una oportunidad de oro de reconvertirse y de atraer inversiones, no solo locales, sino también, como vimos al principio, internacionales. Inversores internacionales, este es uno de los sectores favoritos para invertir por la cantidad de millones que atraen, por el ticket que tienen estas inversiones. Y ahí el Paraguay tiene una oportunidad, no es que no esté desarrollado el sector, pero de reconvertirlo hacia una agricultura sostenible. Excelente, muchas gracias, María Laura. Creo que nos pasamos unos minutos, pero creo que valió la pena. Muy interesante todo lo expuesto. De nuevo, repito, estaremos nosotros poniendo este informe entero en nuestro sitio web, PNUD Paraguay, y también estaremos alzando la grabación de esta presentación en nuestro canal de YouTube. Entonces, aquí voy yo cerrando. Vuelvo a agradecer otra vez a todo el equipo técnico detrás de esto, de este informe. María Laura, Flavia, muchas gracias por su tiempo y a todos los participantes. Gracias y buenos días.